En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, muy bien, hoy vamos a concluir nuestro cuarto mandamiento. Estamos en los 10 mandamientos. Esta es una serie. Para las personas nuevas que vienen a este lugar, desarrollamos la palabra de Dios de forma expositiva, o sea, de series, y estamos abordando versículos por versículos, que eso nos da un entendimiento de cómo fueron inspirados por el Espíritu de Dios y cómo lo aplicamos hoy en día a nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es vigente, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, no cambia. Entonces, te voy a pedir el favor de que vayamos una vez más a Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Hoy vamos a terminar nuestra parte de guardar el día de reposo. Está la cuarta prédica, hoy la terminamos. La cuarta prédica del día de reposo, parte 4. Así que vamos a la palabra de Dios, vamos a nuestras Biblias. Si no trajiste Biblia, puedes observarlo en pantalla. Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Sin duda, cuando terminemos esta serie nos vamos a aprender los mandamientos, ¿no? Hemos repetido varios y por supuesto que eso sea guardado en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. En el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, hemos tocado 3 domingos. El primer domingo hablamos del día de reposo bajo el esquema de la creación. Todavía no estábamos en la ley. El segundo domingo hablamos del día de reposo en la ley, cuando estaba Moisés y el pueblo de Dios. El tercer domingo hablamos del día de reposo con Jesús. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Cómo los religiosos de la época malinterpretaron el día de reposo. Malinterpretaron y pusieron cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Cargas muy pesadas que ni siquiera los religiosos de la época podían cumplir. Y en esta oportunidad, este cuarto domingo, pues vamos a hablar del día de reposo en la iglesia primitiva y cómo vivimos hoy, el día de hoy, el día de reposo. Ahora es el día del Señor, el día del Señor. Vamos a mirar varios pasajes bíblicos que nos van a ilustrar precisamente cómo se cambió del sábado al domingo para los cristianos, Muy importante entenderlo porque en el Antiguo Testamento se hablaba del sábado. Y recuerden que Shabbat no significa sábado, no, significa es reposo. Sí, siempre, como es que Shabbat es muy parecido a sábado, pensábamos que significa Shabbat, sábado. No, Shabbat es reposo. Y ahí empezamos a entender que hay cambios. Mira, ahí empezamos. Porque muchos de nosotros quizás leemos la palabra de Dios y vemos ahí la palabra Shabbat y uno inmediatamente lo asocia, sábado. Pero resulta que la palabra significa, originalmente es reposo, cesar, dejar de trabajar. Bueno, así que vamos a ver cómo la iglesia primitiva, es decir, la iglesia que se inauguró en Pentecostés, la iglesia que inaugura el Espíritu Santo, comienza
a reunirse es el primer día de la semana. Aparece en la Biblia. Vamos a mirar. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Es la palabra de Dios a la que debemos ir porque nos va a ilustrar y nos va a dar el entendimiento para poderla obedecer. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Hechos 20, 7. Por favor, pon mucha atención porque quizás todavía estás confundido. Quizás todavía tienes alguna duda de los que se llaman sabáticos. Miremos qué nos dice la palabra de Dios. Mira, Hechos 20, 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Quién estaba ahí? El apóstol Pablo. ¿Estaban quién? Los discípulos. ¿Qué día? El primer día de la semana. Hoy lo podemos referenciar como domingo, primer día de la semana, domingo. Entonces, digámoslo de esta forma. El domingo estaban reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Para qué? Para compartir la cena del Señor. Y Pablo les estaba enseñando, porque recuerda que en las sinagogas, cuando se reunían los días sábados, se enseñaba. Cuando hablamos del pueblo judío y estamos hablando del sábado, en las sinagogas enseñaban la palabra. Aquí el domingo estaban enseñando la palabra de Dios. Y se reunieron, ¿qué? A participar de la cena del Señor, es decir, se congregaron el día domingo. Y entonces ahí Pablo les estaba enseñando. Y dice la palabra de Dios que habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta medianoche, porque había hambre y sed de la palabra de Dios. Hambre y sed de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué lo estaba haciendo el domingo? ¿Sabes qué? Es que el domingo es el día del Señor. El domingo es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque el domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros seguimos, ¿no es cierto? Recordemos, Mateo capítulo 28, versículo 1. Recordémoslo, que nuestro Señor resucitó el día domingo, el primer día de la semana. Él resucitó. No se nos puede olvidar ello. Eso aparece en todos los evangelios, pero solamente miremos este de Mateo 28, 1. Mateo 28, 1. Mira lo que dice. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y sabes qué? No encontraron nada. Mira, mucha atención. Pasado el día de reposo, es decir, era sábado. Había pasado el sábado para el pueblo judío, el llamado Shabbat. Al amanecer del primer día de la semana, es decir, del domingo, al amanecer del domingo, ¿quiénes vinieron? María Magdalena y la otra María, ¿a qué? A ver el sepulcro, y no encontraron nada. Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, resucitó. El día del Señor, el día domingo, primer día, ¿de qué? De la semana. Sigamos mirando otro pasaje. Primera a los Corintios, capítulo 16. Primera a los Corintios, capítulo 16. Esto es para poder entender por qué nosotros como creyentes, seguidores de Jesucristo, venimos a alabar al Señor. Es el día domingo, el primer día ¿de qué? De la semana. Vamos a leer versículos 1 y 2. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice la palabra: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ¿qué? Ofrendas. Mira, ahí nos está hablando de qué? Del primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo.
de eso está hablando. O sea que lo que tenía el apóstol Pablo cuando estaba predicando, ¿no es cierto? Porque estaba predicando a los gentiles, se estaba reuniendo los días que domingos. Estaba haciendo eso. Pero mira que hay otro argumento, quizás muchos de ustedes conocen esos pasajes. Y cuando se encuentran con un sabático, se los empiezan a decir. Pero hay algo también muy importante que quizás algunos no conocen. Porque resulta que el día que se inauguró la iglesia, el día que es derramado el Espíritu Santo, es un domingo. Ah, caramba, pues sí. Ese día era un domingo. Vamos a mirarlo en la palabra de Dios. El día en que se inaugura la iglesia no fue un sábado, no fue un martes, no fue un jueves, no, fue un domingo. Miremos la palabra de Dios, Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hechos 2, 1. Así que aquí tenemos otro argumento para poderle explicar a aquellas personas que guardan el sábado, que hay un argumento muy pero muy importante plasmado que en la palabra de Dios. Hechos 2, 1. La palabra de Dios nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ese día de Pentecostés fue derramado el Espíritu de Dios. Fue el discurso de Pedro y fue un día domingo. Ahora, miremos qué significa Pentecostés para la ley, las características que tiene, y vamos a entender si era efectivamente un domingo, porque quizás si erramos, pues obviamente tenemos que corregir. Para ello, lo primero que tenemos que decir es que Pentecostés significa quincuagésimo. Pentecostés significa quincuagésimo, es decir, significa 50 días. Y tenían unas características especiales porque ese Pentecostés hacía parte de las fiestas judías. Miremos los pasajes bíblicos que nos soportan ello. Recuerda, Pentecostés significa quincuagésimo, 50. Vámonos a la palabra de Dios, a Éxodo 34, 22, 23. Éxodo 34, 22 y 23. Para poder identificar que la iglesia nace un domingo. La iglesia nace un domingo. Miremos qué nos dice la palabra de Dios, Éxodo 34, 22 y 23. Dice la palabra: también celebrarás las fiestas de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Mira que nos está hablando de fiestas judías. Nos está hablando de las ordenanzas del Señor a través de esas fiestas para el pueblo judío. Para el pueblo judío. Y vamos a entender mucho más esto con el pasaje de Levítico 23:15. Levítico 23:15. Donde nos dice la palabra de Dios, 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ahí estamos hablando de Pentecostés. Entonces, mira, ahí nos dice la palabra de Dios que tenemos que contar cuántos días, y contaréis desde el día que siga el día de reposo, desde el día en que ofrecéis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas. Entonces, 7 por 7, ¿nos da cuánto? 49. El siguiente día es el día de esa fiesta, el día de Pentecostés es 50. Está hablando que el siguiente del día de reposo. Si el día de reposo para los judíos es sábado, el siguiente ¿qué es? Domingo. Bueno, hay 50 días. O sea que entendemos cuando estamos hablando de Hechos, capítulo 2, versículo 1, que en esa fiesta de Pentecostés, que venía mucha gente a Jerusalén, se estaban reuniendo después del día de reposo. O sea que la iglesia es inaugurada
el primer día de la semana, coincidiendo con el día de la resurrección, porque el Señor resucitó el primer día de la semana. Mira qué importante entender esto, qué importante, ¿no? Poderlo entender, poderlo comprender. Recordemos que esa fiesta de Pentecostés se daba después de la Pascua, ¿no? Y se contaban allí esos días, ¿no? Esos 50 días que estamos hablando de Pentecostés. Ahora, hay que decir algo muy importante. Hay algunas personas que dicen, miren, el domingo se está adorando, es el día del Señor, porque Constantino así puso el edicto, así lo ordenó. Pero cuando vamos a ver un poco más de la historia, antes del año 320 y pico de Constantino, cuando se dio eso, por esa época, resulta que los que siguieron la iglesia, después de los discípulos, ellos también tenían presente, no el sábado, sino el día domingo. Personajes como cuáles, como Ignacio de Antioquía, como Irineo, como Tertuliano, Clemente de Alejandría, tenían era los domingos. Bueno, ellos no aparecen en la Biblia, pero esto es para decir un poco de historia, ¿no? Porque damos los soportes bíblicos, ellos no están, pero los registros de historia aparece que ellos tomaban era el día domingo. Es decir, después de la iglesia primitiva están los discípulos, después llegan ahí otros personajes y empiezan ellos a adorar el día domingo, no el sábado. Entonces con esto no queda fuerte el argumento que fue Constantino, porque estos, entre comillas, padres de la iglesia estaban prácticamente desarrollando su ministerio después del año 100 más o menos después de Cristo. Y resulta que cuando hablamos de Constantino estamos hablando del año 300 después de Jesucristo, 325, bueno, ahí está más o menos la fecha, ¿no? Entonces démonos cuenta que ese no es el argumento, porque efectivamente Constantino, pues dice la historia que él adoptó la religión cristiana como la religión de esa época, ¿no? Pero ya se estaba adorando el día domingo. Miremos otro pasaje adicional también muy importante. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 y 11. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 y 11. Sigamos buscando nuestras Biblias y vamos a encontrar lo siguiente, lo que le ocurrió allí a Juan, el apóstol Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice, ¿qué dice el apóstol Juan? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en el Espíritu el primer día de la semana, es decir, el domingo, porque ahora es el día del Señor. Entendamos algo, si somos cristianos, si somos creyentes, si entendemos que Jesucristo murió por nosotros, que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, pues entendemos que nosotros buscamos de Dios, apartamos un día, un tiempo para buscar del Señor ese primer día de la semana. Por eso ahí lo llama el apóstol Juan, en el día del Señor. Ahora estamos, hoy domingo, estamos en el día del Señor. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Mira, varios argumentos tenemos allí de la palabra de Dios. Hemos mirado Hechos de los Apóstoles, hemos mirado la carta a los Corintios, hemos mirado Apocalipsis para poder entender efectivamente que hay que tener un día para el Señor, pero ese día es el día domingo. Es el día domingo. Y entonces vamos a mirar las aplicaciones que debemos tener para el día del Señor, el día domingo, ¿no? Vamos a mirar qué aplicaciones debemos tener. Porque ya entendemos que la iglesia primitiva tomaba el domingo. Tomaba el domingo. Ahora, ¿cómo nosotros debemos mirar el día del Señor? Miremos estos 4 puntos para desarrollar. 4 puntos
en forma de aplicación. Razones de por qué nos reunimos el día domingo. 4 puntos. El primer punto está en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7. Dice la palabra: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros venimos el día domingo ¿para qué? 1, para recordar que Él murió, que Él resucitó y que Él regresa, de que pronto viene. A eso venimos el día domingo, el primer punto, a recordar que Él murió por nosotros, pero Él no se quedó en la tumba, no, Él resucitó. ¿Y sabes qué? Él vuelve. Él dice ahí Apocalipsis: he aquí, vengo pronto. El Señor vuelve. El Señor vuelve. Así que los días domingos tenemos que recordar eso. Estamos recordando eso, y mira que la palabra de Dios nos tiene que llevar a ello, a recordar que Él murió por nosotros, que Él derramó su sangre cuando le aceptamos. Pero ¿sabes qué? Él resucitó. Él resucitó. Mira que los que siguen otras religiones están siguiendo a personas porque esos huesos están ahí. Pero cuando vamos a donde enterraron a Jesús, Él no está. ¿Sabes qué dicen? Ahí quedó plasmado también en los evangelios, que los discípulos sacaron el cuerpo. Porque ahí quedó, ¿no? Ahí quedó también en la palabra. Sin embargo, eso es lo que piensan muchos. Pero ¿sabes qué? Nosotros debemos tener la convicción dentro de nuestra vida que Él resucitó y que además Él viene pronto. La pregunta muy importante de este primer punto es: ¿estamos preparados? Si Él viene, ¿estamos listos? Si Él viene, ¿qué? ¿Estamos listos? Porque hay algo, no sabemos ni el día ni la hora, ni aún los ángeles que están en el cielo lo saben. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Esta lección es muy importante. Debemos estar listos siempre. Esto es como cuando necesitan al policía, ¿no? Cuando necesitan al del ejército. No está en receso, está en su día de descanso y lo llaman emergencia, o el médico, emergencia. Ese no puede decir: no, es que estoy descansando, es que estoy en mi día de... No. Ese dice: listos. Ahora vamos a mirar el segundo punto. Segundo punto, y para ello vamos a tomar Salmos 133.1. Salmos 133.1. Sigamos buscando en nuestras Biblias. Salmos 133.1. El segundo punto, ¿para qué nos reunimos el día domingo? Es para compartir entre hermanos. Compartimos entre hermanos. Y mira lo que dice el salmista, Salmo 133.1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea que venimos porque sabemos que Cristo murió, resucitó y viene, ¿no? Pero también venimos a compartir los unos a los otros. Imagínate, tenemos un espacio relativamente pequeño y empezamos a congregarnos, debemos empezarnos a conocer. No puede ser que una persona pueda llevar 6 meses, 1 año y no conozca a la persona que se sienta al lado. No puede ser. Debemos compartir los unos a los otros, y más en un sitio que es pequeño. Ahora, hagamos una salvedad, ¿no? Imagínate en un sitio tan grande. Pues es difícil, pero mira que en un sitio tan grande empieza a complicarse aquí ese pasaje, porque no podemos compartir con todos. Empezamos a entender cómo es la palabra de Dios, no podemos. Entonces imagínate, en un sitio tan grande no podemos saber cuál es el nombre del que está al fondo, del que está al otro. No, a veces muchos pasan de incógnitos. En cambio, mira, aquí la palabra nos dice qué bueno es habitar, ¿qué? Juntos y en armonía. Armonía. Hay una diferencia allí. Hay una diferencia. A veces las personas buscan
iglesias grandes para pasar de incógnitos. Pero es muy importante que cuando estemos buscando de Dios podamos compartir con nuestros hermanos y que podamos conocerlos. Bueno, ahí nos estamos dando cuenta que venimos el día domingo para compartir. ¿Qué hacemos? Nos saludamos. ¿Qué hacemos? Le preguntamos a la persona, ¿cómo estás? ¿Qué tal que la persona diga, mira, estoy pasando por una necesidad? Y tú puedas decirle, mira, permíteme orar, pero ¿sabes qué? Permíteme salir. ¿Y qué tal si nos tomamos un café? ¿O qué tal si almorzamos? Porque quizás, ¿qué tal que venga alguno acá y no haya desayunado? No es porque esté en ayuno, sino porque no tiene con qué desayunar. Y tú te fuiste a la casa. Tú tienes todos los alimentos, pero quizás uno que vino acá no lo tenía. ¿Sí? Por eso es importante. Démonos cuenta que venimos no solamente a adorar al Señor, sino a compartir los unos con los otros. Los unos con los otros. No sabemos qué ha pasado en la semana contigo. No sabemos. Y entonces esta es la oportunidad. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué tal tus actividades? No, todo muy bien. Ah, bueno, bien. ¿Sí? No sabemos qué pasó en el transcurso de la semana. Esta es la oportunidad, porque aquí nos reunimos como familia. Como familia. Pongamos el ejemplo, ¿no es cierto? Tus hijos llegan de alguna actividad, por lo menos uno le dice, hijo, ¿cómo te fue en el colegio? O no le preguntamos nada. Esposo, esposa, ¿cómo te fue? ¿No es cierto? Es lo mismo acá, porque somos una familia. Y entonces, pues, tú la persona que tienes al lado, que generalmente veo que muchos ocupan como los mismos puestos, ¿no es cierto? Entonces ya saben cuál es el vecino, ya saben a quién tienen de vecino. Y entonces al vecino le pregunta, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Sí ves? A eso venimos. Mira, tan importante que es el día del Señor. Es un privilegio venir el día domingo a encontrarnos, a recibir la palabra de Dios. Vamos con el tercer punto. Ya llevamos dos. Primero, para recordar la obra cumplida de Jesús, que es que murió, resucitó y que viene. Segundo, para compartir entre hermanos. Tercero, para preparar el descanso eterno. Apocalipsis 21:4. Para preparar el descanso eterno. Claro, aquí no ¿sabes qué? Tú cuando vienes comedidamente, vienes dispuesto los días domingos, ¿sabes qué? Te estás preparando para la eternidad con Dios, no con el diablo, no, con Dios. Te estás preparando para la eternidad con Dios. O sea, nos estamos preparando cada vez que venimos. Por eso debe haber gozo en venir. Nos estamos preparando para la eternidad. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Imagínate todo lo que ha ocurrido en Mocoa, Putumayo. Bueno, ustedes conocen, mi profesión es periodista y sé que aquí hay algunas personas de radio, pero también tenemos que entender que lo que sale en los medios hace falta mucho que contar, demasiado que contar. Y obviamente allí hay personas que lo han perdido todo, allí hay personas con llanto, con dolor. Pero mira, la palabra de Dios dice que allá el Señor enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y sabes qué? Ya no habrá más muerte. Porque en estos momentos muchas personas están llorando a sus seres queridos que se los llevó la avalancha. ¿Y sabes qué nos dice la promesa de Dios? Es que allá en la eternidad ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no lo habrá. Ya no habrá ¿qué? Ni llanto, ya no habrá ya ¿qué? Clamor, porque esas primeras cosas ya pasaron. O sea que nosotros venimos el día domingo ¿para qué? Para prepararnos para la eternidad. ¿No es algo eso muy importante? ¿No es cierto? Que es muy importante para nuestra vida.
Por eso tomamos el domingo, por eso venimos a la iglesia. Esto es sumamente importante. Es nuestra salvación, es la eternidad con Dios. Miremos ahora el cuarto punto. El cuarto punto, vamos a tomarlo de Isaías, capítulo 58, versículo 13. Isaías 58, 13. Isaías 58, 13. Dice la palabra de Dios: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El día del Señor es un día de gozo. Eso es, cuarto punto, el día del Señor es un día de gozo. Mira que nos dice ahí la palabra en Isaías: si retrajeres del día de reposo, es decir, si obedeces a Dios, tu pie de hacer tu voluntad. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que ocurre? Por eso dice ahí Isaías, lo que pasa es que la gente hace lo que quiere. La gente busca a Dios cuando quiere, cuando pasó una necesidad, cuando está sin problemas. Ay, sí, hay que buscar a Dios. Entonces ahí está diciendo, no, si dejas de hacer tu voluntad, vas a tener gozo en este día, vas a tener bendición en este día. Pero no tenemos que hacer nuestra voluntad, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y mira las características que nos da ahí la palabra de Dios. Lo llamaré, ¿qué? Delicia, es decir, gozo. O sea, qué alegría que ha llegado el día del Señor para reunirnos, para buscar de Él. ¿Sabes qué? A través del día del Señor, cuando una persona está pendiente de la otra, si está pasando por una crisis, por una dificultad, esa persona va a darle una palabra de aliento. ¿Una palabra de qué? De consuelo. Imagínate, muy importante tenerlo presente. Entonces, ¿qué? Lo llamaréis, ¿qué? Delicia. Lo llamaréis, ¿qué? Santo, glorioso. Mira esto, todo eso, pero si realmente obedecemos a Dios. ¿Sabes qué? Para algunos decir, oye, qué hermoso es venir a la iglesia el día domingo, para algunos puede ser una carga. Para algunos puede ser algo que les puede dar, ¿qué? Pereza. Para algunos puede ser algo, ¿sabes qué? Es que tengo otras actividades, tengo un compromiso, tengo que ir a hacer mercado, tengo que ir a visitar a tal persona, tengo que ir a un partido, tengo que ir a... Has perdido, se pierde la dirección del día de reposo. Porque entonces hay uno dice, no, ¿sabes qué? Tenemos un día para buscar de Dios y compartir en armonía. Es que mira, nosotros no compartimos así los 6 días, porque ¿qué? Tú tienes actividades, tú tienes que trabajar, ¿no es cierto? Todos tenemos actividades. Entonces tenemos un tiempo especial para compartir, para buscar de Dios, para escudriñar la palabra, para anotar pasajes bíblicos, para llegar a casa y decir, vea este pasaje, mira este pasaje, el pastor dijo eso, pero también mira que hay algo tan hermoso acá, estoy viendo algo que el Espíritu de Dios da luz a mi vida para poderlo entender así. Obviamente, no conforme a nuestra propia voluntad, ¿no? Por eso dije el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Porque no es que estoy entendiendo esto así, no, es el Espíritu de Dios que te muestra, el Espíritu Santo, ¿no? Pero conforme a la misma palabra, la palabra no se va a contradecir, tenlo presente, la palabra no se contradice. Cuando tú entiendes algo que es contradictorio, es que ahí no está el Espíritu de Dios. No. Ahí están obrando otras fuerzas. Así que entendemos que es un día de ¿qué? De gozo. El día del Señor es un día de gozo, por eso debe haber anhelo, por eso mira, para nosotros es una alegría el poder compartir con cada uno de ustedes. A veces todo pasa tan rápido, escasitamente nos podemos saludar, pero hay alegría en nuestro corazón. Nosotros queremos que venga el día domingo, ¿para qué? Para poder compartir, para poder hablar de Dios. ¿Y sabes qué? ¿Qué encontramos en la iglesia? Mira lo que encontramos en la iglesia. En la iglesia debemos encontrar que Cristo es el centro. Cristo debe ser el centro. Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, debe ser el centro. No debe ser el centro
nuestras experiencias, no debe ser el centro, los testimonios, aunque los testimonios ayudan, no estoy diciendo que no, pero el centro es Cristo. No debe ser el centro, ¿sabes qué? Mis historias. Es que el Señor me llevó a tal lado y me trajo. Estuve en tal país, en tal otro. No, eso no. Es Cristo lo primero. A la iglesia venimos a que Cristo sea el centro. ¿Por qué? Porque Él murió, resucitó y pronto vendrá. Cristo es el centro. ¿Qué más tenemos? ¿Qué hacemos en la iglesia? Leemos su palabra. ¿Sí ves? Leemos su palabra. Eso hacemos. Nosotros el día domingo, al inicio de los 2 servicios, unos hermanos estamos compartiendo el Evangelio de Mateo y lo leemos capítulo por capítulo cada domingo. O sea, venimos ¿qué? A leer su palabra. Ahora leemos varios versículos, si ves que está en pantalla. Es decir, nos alimentamos ¿de qué? De la palabra de Dios, de la Biblia. Imagínate tomar 1 hora, venimos casi 2 horas, y solamente que sean las experiencias de las personas. Solamente que sea la experiencia del predicador. Pues habla muy bonito, qué bonita la experiencia, pero ¿de Dios qué? Necesitamos es que haya palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que pedían ahí en el libro de Hechos? Ya no palabra de hombre, necesitamos palabra de Dios. Y ellos, esos discípulos lo entendieron. Hoy no hay nadie que se levante y diga, ya no más palabra de hombre. Necesitamos es palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, miremos. Oramos su palabra. Venimos a la iglesia ¿qué? A orar su palabra. ¿Sabes? En nuestras oraciones debe estar plasmada la palabra de Dios. Para eso la leemos. Para que en nuestras oraciones esté plasmada la palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestras oraciones dice que el Señor es nuestro amparo y también Él es nuestra fortaleza. Y Él es pronto auxilio en la tribulación. La palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero oramos, es la palabra de Dios. Oramos la palabra de Dios cuando decimos, el Señor es mi pastor. Estamos orando, ¿sabes qué, hermanos? Nada nos va a faltar. Si es, oramos la palabra de Dios. Oramos la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Cantamos la palabra de Dios. Los temas, las canciones deben ser ¿qué? Cristocéntricas. Mira, esto es un proceso en el cual estamos viviendo. No ha sido fácil. No es fácil, porque al venir aparentemente de otro evangelio, uno empieza a luchar, porque uno ve, ay, cómo me tocó esa canción, ay, y la emoción y todas esas cosas. Pero es muy diferente cuando sea la misma palabra de Dios la que estamos cantando. Sí, es muy diferente. Por eso, mira que cuando vamos a la palabra, dice que debemos cantar himnos, salmos. ¿Sí ves? Por eso, porque está hablando de la misma palabra de Dios. ¿Sí? Estamos en ese proceso y le pedimos al Señor que día a día podamos escoger las canciones realmente que lleven el mensaje de la palabra de Dios, no lleven el mensaje de nuestras emociones. Estamos trabajando y le pedimos al Señor que podamos tomar esos pasajes de la Biblia y los volvamos canción. ¿Por qué? Cantamos la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Venimos los domingos ¿qué? A oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso que estamos haciendo hoy, estamos oyendo la palabra de Dios. Venimos a la iglesia ¿qué? A oír la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente a veces hay domingos en algunos lados, digo lamentablemente, porque son sitios de entretenimiento. Sí, así está pasando. Sitios de entretenimiento. Entonces, no, la iglesia es para oír la palabra de Dios. Oímos la palabra de Dios. ¿Qué más hacemos? Ofrendamos para que la palabra de Dios sea extendida. ¿No es cierto? Ofrendamos con el objetivo
de que la palabra, lo más importante, sea extendido. Ofrendamos para que la palabra de Dios sea extendida y podamos llevar el evangelio. Miren, muchísimas gracias a las personas. Ahorita vamos a tomar un tiempo especial para explicar la actividad en Mocoa, pero gracias a muchas personas, reitero, que estuvieron orando, que contribuyeron de muchas formas, de muchísimas formas, para que el evangelio sea extendido. Y también cumplimos la palabra de Dios, ¿con qué? Con el bautismo y con la cena del Señor. Mira, si ves, todo es centrado en Jesucristo. Todo debe ser centrado en Jesucristo. Te quiero repetir. Leemos la palabra, oramos la palabra, cantamos la palabra, oímos la palabra, ofrendamos para que la palabra sea extendida y cumplimos la palabra. Tenemos la cena del Señor y los bautizos. Si ves, cumplimos la palabra, lo que el Señor ha dejado instituido. Porque solamente el Señor ha dejado instituido que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que participemos de la cena del Señor. Los creyentes debemos participar de la cena del Señor. Es un privilegio participar de la cena del Señor. A veces algunas personas no participan, a veces algunas personas no vienen a la iglesia o se esconden. No, debemos participar de la cena del Señor, a menos de que tengas un problema bien delicado, ¿no? Pero bueno, tenemos que ponernos cuentas a Dios, para participar de la cena del Señor. Démonos cuenta, aparentemente alguien dice, ay no, pues esto está como aburrido, ¿no? Que la palabra y que oímos la palabra y que cantamos la palabra. No, que esto está como aburrido. No, ¿sabes qué? Cuando tú realmente comprendes el evangelio, vas a encontrar el deleite en todo de lo que se hable de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué? Lo llamaréis delicia. Delicia. ¿Sí ves? Pero cuando es una carga, pues tú vas a decir, no voy a la iglesia porque no me alcanza el tiempo. No voy a la iglesia porque me coge el sueño. No voy a la iglesia porque tengo otras actividades. No voy a la iglesia porque es aburrido. Y mira lo que nos dice aquí la palabra, no el predicador, no el que está hoy dando el mensaje. La palabra dice que lo llamaréis delicia, santo y glorioso al Señor. Mira tan importante que es tomar el domingo como el día del Señor. El día del Señor. ¿Qué nos está diciendo el mandamiento de Éxodo? Vamos a ir ya finalizando. Devolvámonos rápidamente a Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo, ¿qué? Para santificarlo, es decir, para apartarlo. Tenemos que apartar ese día porque en ese día nos vamos a gozar en el Señor. En ese día tenemos bendición porque no es bendición recibir la palabra de Dios. Por supuesto, ¿sabes qué? Es que entre semana el tiempo, hay que apartar un tiempo todos los días, ¿no? Todos los días. Pero es que yo creo que difícilmente muchos de los que estamos acá tomamos una hora para escuchar, ¿no es cierto? De pronto hacemos nuestro devocional, leemos 10 minutos, 15 minutos, ya salimos rápido. No alcanzamos a desayunar, se nos hizo tarde, ¿no es cierto? Entonces no alcanzamos. Entonces aquí tenemos un tiempo especial y es un tiempo tranquilo, es un tiempo de reposo, en búsqueda de Dios. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, no vivas esclavo de tu trabajo. No vivas esclavo de tu trabajo. Claro, hay circunstancias muy pesadas para algunos, pero ¿sabes qué? Pidámosle a Dios que podamos tener este día para compartir. No, que es que si no trabaja el domingo, entonces no. Pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios. Quizás los que algunos tienen que trabajar el domingo ya le han pedido a Dios eso. Dios, abre, Señor, ese tiempo, aparta, Señor, ese tiempo para poder compartir los unos a los otros y recibir tu palabra. Quizás algunos no lo han dicho. Sí, porque aquí lo que se está diciendo es que el ser humano no es una máquina. El ser humano tiene que descansar. Por algo nosotros dormimos. Imagínate una persona que no duerma, no hace el trabajo bien.
¿no es cierto? Imagínate una persona que no coma, se muere, ¿sí? O sea, necesitamos del alimento físico y del alimento espiritual, ¿sí ves? Entonces, aquí lo que se nos dice es que no vivas esclavo del trabajo, porque ¿a quién le estás sirviendo entonces? No, es que me toca el domingo y no. Pues entonces, ¿sabes qué tú haces? Señor, tú eres el proveedor, tú abres la puerta para que yo pueda trabajar el resto de días, listo, el resto de días que toca de lunes a sábado hasta tal hora. Bueno, toca, ni modos. Pero el domingo tu cuerpo va a descansar y tu cuerpo va a recibir la palabra de Dios. Va a recibir la palabra de Dios. Qué bonito si hay aquí algunas personas que por alguna circunstancia tienen que trabajar los días domingos, le puedan pedir a Dios. ¿O crees que Dios no te va a contestar? ¿Cierto? Porque si no le pido, Dios no va a contestar y entonces tengo que seguir con este trabajo. O toca dinero, dinero y dinero y dinero y dinero. Y como lo decían esta mañana en la oración, y como lo dije en el primer servicio, a este mundo vinimos desnudos y nos vamos desnudos. Ah, bueno, entonces, o se nos olvida eso. Y los ejemplos los tenemos aquí, tenemos muchos cementerios, ¿no? En Bogotá, pues ahí están los ejemplos. ¿Qué se llevaron? Nada, ¿sí? Hay una cantidad porque hay ya varios, ¿no? Porque la ciudad ha crecido bastante. Entonces, ahí se nos está diciendo, y que si tú eres jefe, no vas a poner a trabajar a tus empleados el domingo. No. O sea, tú sí vienes a la iglesia, pero tus empleados que trabajen. Oh, ellos sí están cuidándome el dinerito. Cuidándome el dinerito. No. Si tienes la posibilidad, si has sido bendecido porque eres jefe, no permite que las personas busquen de Dios el día domingo, el día del Señor, que busquen de Dios. Pero imagínate qué tal ese ejemplo, ¿no? Que mis empleados trabajen, tienen que trabajar, así sea mediodía, pero trabajen. Mira qué bonito venir acá a la iglesia, mamá, papá, hijos, qué bonito, y eso es compartir. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.